¿Qué son las bases de datos? Objetos de las bases de datos, conceptos básicos. Es un conjunto de datos permanecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En ese sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos para la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos, con el objeto de almacenar la información experimental. Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en España, los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Tipos de base de datos. Base de datos estática. Estas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones para actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante representante de la fuente primaria, que permite localizar un registro típico de una base de datos bibliográfica. Contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo. Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Bases de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Base de datos de red. Este es un modo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad de no permitir en el modelo. Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así la dificultad que significa administrar la información
en una base de datos de red significa que sea un nodo. Gracias.